La fase de grupos de la Eurocopa ha finalizado por fin y hoy venimos a hablar y analizar por encima la ronda de los octavos de final que nos ha deparado esta Eurocopa. Esto es Ventana Internacional, empezamos. Después de una gran fase de grupos que nos ha dejado esta Eurocopa, la verdad es que comparada con la del Mundial pasado, incluso con la de la Eurocopa de 2016, el nivel y sobre todo la emoción ha sido superior. Es verdad que ya entramos en ese tramo donde a las selecciones puede que le dé más miedo perder y es verdad que vamos a ver seguramente planteamientos más conservadores con respecto a lo que es la fase de grupos, pero de verdad nos tenemos delante una ronda de octavos de final que es tremenda, con enfrentamientos entre selecciones favoritas al título, derbis europeos de toda la vida y además partidos de estos que tanto nos gustan, más underground, más de dos selecciones que no tienen tanto nombre y que una de ellas por supuesto va a estar en la ronda de cuartos de final con lo que esto conlleva. Así que vamos a repasar uno a uno por encima cada enfrentamiento de los 8 que conforman estos octavos de final. Ya los tenemos por aquí, yo los tengo aquí en el móvil, vosotros los vais a tener en la pantalla y evidentemente el primero es uno de esos enfrentamientos que ya hemos comentado que nos gustan, un enfrentamiento entre dos selecciones que quizá no tengan tanto nombre como va a ser el Gales-Dinamarca, que abre esta ronda de octavos de final el sábado 26 de junio. En principio, Dinamarca llega en una tendencia bastante positiva, mejor que la de Gales, incluso ya he dicho yo, sobre todo en los directos de Balón en Profundidad, que Gales quizá ya ha cumplido en esta Eurocopa porque no se la daba como una de las selecciones que podía estar en esta fase de octavos de final, incluso podía entrar como mejor tercera, pero en un grupo bastante competido. De verdad ha hecho un buen papel siendo la selección o teniendo una plantilla, yo creo, bajo mi punto de vista, peor que la de 2016. A partir de ahí, Dinamarca, ¿cómo se metió ante Rusia? Una de las excepciones del torneo, sin lugar a dudas. Pero la forma de meterse, el hecho de ir de menos a más, ojo con los daneses, que encima me parece a mí son ligeramente favoritos en este enfrentamiento, y de pasar, ya estamos en unos cuartos de final ante una posible Países Bajos, probablemente, a la que, bueno, Dinamarca tampoco tiene nada que envidiar. O sea que, ojo con los daneses, que en este enfrentamiento serían favoritos. Quizá, bueno, en unos porcentajes de estos famosos, un 60-40 para Dinamarca sería este enfrentamiento de octavos de final. Pasando ya al siguiente partido de ese sábado, es el que tenemos entre Italia y Austria. Ojo que este es un enfrentamiento, va a ser yo creo el primer enfrentamiento donde se le van a poner las cosas complicadas a Italia, porque es verdad que hemos visto una fase de grupos muy completa, jugando contra equipos, bueno, que al final han decepcionado, sobre todo Turquía, pero que a priori le podían presentar cara y no ha sido así. 3-0, 3-0 y 0-1. Italia ha cumplido con creces y ahora se enfrenta a una Austria que sí. El combinado de Franco Foda presenta, bueno, la versión que vimos ante Ucrania, con un nuevo sistema, pasando de defensa de 4, un Stefan Laine más conservador, Alla Vitala va por el costado izquierdo muy libre, Sabres-Lager equilibrando todo, Grealish ha participado muchísimo en la construcción de juego, y luego Sabitzer, Von Gardner también muy libres por delante como una especie de doble media punta, y arriba Arnautovic. Ojo que ese sistema y este planteamiento de Franco Foda puede complicar la vida a Italia. De todas formas, aquí la favorita sigue siendo Italia, y quizá más que en el otro enfrentamiento, un 65, bueno, sí, iba a decir 70-30, 65-35 yo creo que estaría bien para esta Italia de Mancini, que desde luego ha sido, si no la mejor, una de las mejores selecciones de esta fase de grupos. Ojo con el super domingo 27 de junio que nos viene y que nos depara esta Eurocopa. En primer lugar, el primer turno a las 6 de la tarde, Países Bajos, República Checa. Bueno, quizá República Checa, bajo mi punto de vista, ha decepcionado un poco. Creo que, bueno, si ambas selecciones, Países Bajos a lo mejor llegaba con menos expectativas de las que está cumpliendo esta Eurocopa, y República Checa un poquito más de lo que ha realizado. Ya es verdad que los checos tenían un grupo muy competido, con Inglaterra, con Escocia y también con Croacia, pero bueno, yo creo que su nivel de juego ha estado por debajo de lo esperado. A partir de ahí, es un rival que le puede poner las cosas difíciles a los Países Bajos de Frank de Boer, que ha encontrado una buena guía de juego. Yo creo que junto con Depay, Frenkie de Jong, un gran Dumfries, por ahí está encontrando sobre todo una gran versión. Países Bajos, obviamente también un Jorginho Wijnaldum, que en faceta voladora siempre está entonado. Frenkie de Jong, lo hemos comentado, un rol más organizativo, más encorsetado en el centro del campo que vemos en el Fútbol Club Barcelona, que tiene un poco más de llegada. Así que a partir de ahí yo creo que es un enfrentamiento en el que Países Bajos lleva las de ganar. O sea, es
ligeramente favorito. Yo creo que un 60-40 sería bien para la selección neerlandesa. Y en el segundo turno de este domingo 27 de junio, Bélgica-Portugal en la Cartuja. Sin lugar a dudas, yo creo que es el mejor enfrentamiento de estos octavos de final. Bélgica, una de las favoritas para levantar el título. Portugal, una de las favoritas para levantar el título y a la postre vigente campeona de Europa. Es que ya sabíamos que del grupo F iban a caer perlas y evidentemente, ¿qué cara se le tiene que dar a Bélgica? Primera de grupo, 9 de 9, incontestable, llegar a una clasificación meritoria, un primer puesto que le puede asegurar un camino fácil hacia la ronda de cuartos de final y hacia las semifinales, y se encuentra con Portugal y encima en el lado más difícil del cuadro. A Bélgica, ya lo vimos en 2018, le va la marcha y le van los lados duros del cuadro. A partir de aquí, Bélgica parece ser que llega mejor que Portugal. El último encuentro entre Portugal y Francia, es verdad que Fernando Santos ya se deshizo de ese doble pivote que tan poco resultado le había dado, un 4-1-4-1 donde estuvo muy bien Renato Sánchez, pero no vimos a Bruno Fernández. Veremos cómo acopla las piezas ahí el técnico luso, y a partir de aquí, bueno, veremos qué Bélgica encontramos. Yo creo que en Bélgica va a haber un poquitos cambios, va a sacar el 11 de gala. Y bueno, iba a ser un enfrentamiento entre dos potencias sin iguales, es un partidazo. El imperdible de esta ronda de octavos es Bélgica-Portugal, que no me atrevo a pronosticar. Si hay una ligera favorita, esa es Bélgica. Un 55-45 puede ser lo más adecuado, porque ya digo, está apretadísimo. Pasamos ya al lunes, pasamos con los otros últimos 4 enfrentamientos que nos quedan y nos encontramos lunes 28 de junio a las 6 de la tarde, Copenhague, Croacia-España. El enfrentamiento más interesante, quiero decir, para lo que nosotros respecta, de estos octavos de final. Este va a ser un enfrentamiento raro, porque Croacia es una selección rara. Llega, evidentemente, de más a menos con respecto al último mundial, que donde fue subcampeona de Europa. Se han retirado jugadores como Mandzukic, como Rakitic, como el propio Subasic. Yo creo que ha perdido parte de esa gran generación que la hizo subcampeona del mundo. Aún quedan residuos. Uno de ellos es Modric, y bueno, para llamarle residuo, yo creo que es para que me maten, desde luego, pero en el buen sentido de la palabra, es uno de los jugadores residuales de aquella gran generación. Y evidentemente es el principal argumento de Croacia. Lo fue en el último partido de la fase de grupos ante Escocia, y lo será ante España. Modric viene acompañado con Vlasic, que seguramente mantenga la titularidad. Vemos que arriba va a estar Kramaric, un falso 9 más o menos como Kramaric, el del Hoffenheim, o Petkovic, como ha puesto Dalic en la última jornada de la fase de grupos. También estarán acompañados obviamente por Kovacic y por Brozovic. La baja de Lovren, no sé si le hace bien o mal a Croacia, la verdad, porque yo creo que Lovren hubiera sufrido muchísimo con Morata, un Morata muy entonado, yo creo que sin balón, más que de cara a puerta, obviamente, y yo creo que por ahí Saleta Sarr puede controlarlo un poquito mejor. España llega, evidentemente, en curva ascendente después de la goleada ante Eslovaquia. Es ligera favorita ante Croacia, pero es un partido engañoso, porque la versión de Croacia, igual que la versión de España, pero esto menos, es un poco, bueno, no sabemos qué vamos a ver de Croacia. No vamos a ver si vamos a ver una gran versión de Modric y con ello una gran versión de la selección, o va a estar un poquito más desaparecido el crack del Real Madrid, y a partir de ahí Croacia va a estar bastante minimizada. Yo creo que un 50, a lo mejor 55-45 es ser demasiado cagón en este sentido, pero yo creo que 55-45 o 60-40 para España está bien. Ya te digo, es un partido bastante rarete. Y en el segundo turno de ese lunes 28 de junio tenemos el Suiza-Francia. A ver, yo creo que de todos los partidos de octavos de final, puede ser el más desequilibrado. Es verdad que ya en estas rondas, y no habiendo una selección que haya dominado claramente en este sentido, todo es complicado. Suiza es una selección combativa, es verdad que un poquito venida menos, pero que se ha clasificado al final como tercera en un grupo bastante complicado, donde estaba Turquía, donde estaba Italia, donde estaba también Gales. Y bueno, pero estamos hablando de Francia, la actual campeona del mundo, una selección totalmente reactiva que ha pasado como primera de grupo en el grupo de la muerte, pero tal vez sin dejar una gran versión de juego. Pero es que esto es lo que es Francia. Francia no nos encandila con el juego, nos encandila con la pegada, nos encandila por momentos de genialidad de sus grandes jugadores, como tiene arriba, como Benzema, como Griezmann o como Mbappé. A partir de ahí, yo creo que el partido puede ser ciertamente complicado, el guión para Francia, porque espera una Suiza que a lo mejor le dé la pelota a la selección de Deschamps, y a partir de ahí, cuando Francia tiene que proponer, sufre bastante. Lo vimos en la última ventana de selecciones, cuando perdió en casa ante Ucrania. Es una selección que sufre en ese sentido, pero que, bueno,
a nivel general no debe... parte como favorita claramente en este enfrentamiento. Yo creo que un 70-30 para Francia es correcto, es el partido más desequilibrado, pero no por ello no tiene opciones Suiza. Tiene, para mí, 30 o 35% de opciones, es bastante ante la actual campeona del mundo, hay que tenerlo en cuenta. Llegamos al día 29 de junio. Un 29 de junio España ganó su segunda Eurocopa, me acuerdo, en Austria, ante Alemania, obviamente. Y esta vez vamos a hablar también de Alemania, segunda al final del grupo de la muerte, y se enfrentará a Inglaterra. Otro de los grandes enfrentamientos junto al Bélgica-Portugal de que nos aguardan estos octavos de final, un derbi europeo de toda la vida. Hay enfrentamientos que pueden servir de contexto y de previa para el partido entre estas dos selecciones, sobre todo en Eurocopas, también en mundiales, pero en Eurocopas sobre todo, que son impresionantes. Se me vino a la cabeza, lo comenté también ayer en el directo de Balón en Profundidad, aquel enfrentamiento de cuartos de final antes de hacer la Final Four del 72 entre Alemania e Inglaterra, con la victoria alemana en Wembley 1-3, que al final decidió la eliminatoria, y Alemania fue campeona de esa Eurocopa, el equipo liderado por Helmut Schön y en el campo por Günther Netzer. No nos vayamos por las ramas y vayamos a este encuentro que se celebra en el año 2021. Selecciones muy inciertas, la verdad, mucho nombre, pero la verdad es que ninguna nos ha dejado su mejor versión ni de lejos. Alemania, para pasar a esta fase de octavos de final, sudó tinta y hizo un partido horrendo contra Hungría, las cosas como son. La selección de Joachim Löw no está en su mejor momento y a poco que Inglaterra se encuentre con su mejor Harry Kane, que ajuste varias piezas, de que lleguen a tiempo Ben Chilwell y sobre todo Mason Mount, podremos, si Inglaterra está a su mejor versión, creo que Alemania lo va a tener ciertamente complicado, porque está dejando muchas dudas el conjunto de Joachim Löw, dudas que ya intuíamos al principio de la Eurocopa, pero que en un grupo donde las tres selecciones a priori no iban a tener problemas con Hungría, lo han tenido y han sudado tinta, ya decimos, para poder hacer esto. Es difícil imaginar que Alemania no encaje goles, porque evidentemente su línea defensiva es bastante pobre con respecto al atacante. Entonces yo creo que aquí es donde se empieza a imaginar un encuentro de goles. Sin embargo, veo ligeramente favorita a Inglaterra. 55-45 o 60-40 para Inglaterra, yo creo que serían unos porcentajes bastante acertados. Y ya nos vamos directamente al último enfrentamiento, que es un enfrentamiento muy simpático, un enfrentamiento entre Suecia y Ucrania, en octavos de final. Otro enfrentamiento de este tipo de underground, como el Gales-Dinamarca, que nos dejará una selección a priori no tan acostumbrada a estar en estos lares de cuartos de final en esta ronda. Suecia o Ucrania. Ucrania se ha metido porque España ha goleado a Eslovaquia. A partir de ahí, Eslovaquia ha sido una de las peores terceras, y Ucrania, de ser una de las peores terceras, ha pasado a ser una de las mejores, y esta es la siguiente ronda. El enfrentamiento yo creo que deja como ligera favorita a Suecia. Es verdad que Ucrania ha ido de más a menos en esta Eurocopa. La imagen que ofreció ante Austria fue deplorable, fue muy pobre, y por eso yo creo que imaginariamente este encuentro nos deja como más favorita de lo que a priori pueda ser a Suecia, porque Suecia llega en todo lo alto, primera del grupo de España, empató contra España, ganó bien a Eslovaquia, y también ganó en un partido bastante sufrido a Polonia en esta última tercera jornada de fase de grupo, sobre todo porque también tiene un líder que sin Zlatan Ibrahimovic se está erigiendo como el capitán general de esta Suecia, y tampoco teníamos muchas dudas de que lo iba a ser. Emil Forsberg, que el jugador del RB Leipzig, yo creo que junto con la capacidad de liderazgo de Forsberg, de las aportaciones de Viktor Claesson, de Isaac, un entonado Isaac arriba, y luego también la buena actuación de Olsen que está dejando en esta Eurocopa, el portero sueco, y una buena defensa. Es verdad que ante Polonia encajaron 2 goles, pero hay que tener en cuenta que se enfrentaban a Robert Lewandowski. Esa amenaza no la van a tener contra Ucrania. Yo creo que Suecia es favorita, un 60-40 para Suecia puede ser incluso a lo mejor un poquito corto, ya digo. Bueno, y hasta aquí este repaso de los octavos de final, de los 8 partidos de octavos de final que nos ha dejado esta Eurocopa, que la verdad, pintan tremendo. No hay ningún partido que digas, bueno, puedo dejar de verlo, que no importa tanto. No, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su emoción, ya sean entre dos selecciones más débiles, entre dos selecciones más venidas a menos, o dos selecciones con nombres potentísimos, o dos favoritas al título, con ese Bélgica-Portugal, que la verdad yo creo que es lo mejor, junto con ese Inglaterra-Alemania, que quizá tenga más nombre que
que cosas buenas nos estén dejando las dos selecciones. Sin nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo. Dejad por aquí por comentarios cuál es el enfrentamiento de cuartos que os gusta más, cuál es el que tenéis más de cuartos, perdón, de octavos, cuál es el enfrentamiento de octavos que más ganas tenéis de ver, con cuál estáis más impacientes. Yo creo que ganaría Bélgica-Portugal, pero ojo, que hay muchos interesantes y hay aquí opiniones para todo. Dejad un like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si queréis seguir viendo el contenido que vayamos realizando durante estas competiciones. Está viendo menos porque nos estamos dedicando a ver partidos, porque también está celebrándose la Copa América, o sea que vamos a ir sacando vídeos conforme vayamos teniendo días de descanso en la competición y repasando evidentemente el devenir del torneo. Sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.